Buenos días, amados hermanos y amigos. Dándole gracias a Dios nuevamente por podernos conectar con ustedes en esta mañana. Un saludo de parte de mi esposa, la pastora Ileana. Pues para los que no nos conocen, yo soy el pastor Teodulo Cañizares Iglesias, que con mi esposa Ileana venimos pastoreando por la gracia de Dios la Iglesia Centro Cristiano Emanuel en Lake City, en el norte de la Florida, desde el 2001, julio 1 del 2001, hasta la fecha de hoy y hasta que Dios quiera. Bueno, pues le damos gracias a Dios una vez más por poder comunicarnos con ustedes, al menos a través de este medio. Hoy quiero compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en mi corazón, un pasaje de la Escritura en 2 de Corintios, capítulo 10, del verso 3 al 6, bajo el tema la guerra por la mente, la guerra por nuestra mente. Y vamos pues a 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así dice la Escritura. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Señor Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu gracia, por tu fidelidad y por tu protección para cada uno de nosotros. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que en este tiempo y siempre ilumines nuestro entendimiento y nuestros corazones y nos prepares para recibir tu palabra y que tu palabra haga en nosotros según así sean tus propósitos, como está en la promesa, que siempre tu palabra logrará aquello para lo cual fue enviada y jamás retornará atrás vacía. En el nombre de Jesús, yo me pongo en tus manos, Señor Espíritu Santo, y te pido que me uses para la exaltación y la glorificación del Señor Jesucristo y para la buena edificación de la iglesia. Por Jesús el Señor te pedimos estas cosas, Padre eterno, y te damos gracias. Amén. Bueno, pues vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros en este pasaje. Creo que es de suma importancia, teniendo en cuenta el tiempo que estamos viviendo, tiempos de inseguridad, tiempos donde el enemigo puede jugar con nuestra mente. Si prestamos atención al mensaje negativo, al mensaje de miedo, que bueno, que no es con mala intención, es con el propósito de informar al pueblo o a los televidentes, radio oyentes o al que sea, pero es un mensaje que obviamente infunde miedo en la población. Nosotros no descartamos la seriedad de lo que nos rodea, pero sí estamos fundamentados en la seguridad que nos brinda el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra, las promesas de la palabra de Dios, que son para siempre, que jamás cambian, que no faltarán jamás aquellos que pongamos toda nuestra confianza en Él. Entonces, debemos reconocer y aprender que el primer ataque de Satanás contra el hombre fue enfocado hacia la mente. Y continuará siendo el objetivo principal del enemigo, controlar nuestra mente, influenciar nuestra mente. La guerra espiritual se gana o se pierde en la mente. Vamos un momento a Génesis capítulo 3 para ver el testimonio de la Escritura allí, el primer caso que registra la palabra de Dios donde tiene lugar este tipo de ataque. Vamos a ver, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente diciendo: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis,
para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios, note el progreso ahora, note el cambio del verso 5 al 6, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Note que, aunque suene un poco, pues un lenguaje un poco común, vulgarón, pero antes que la mujer comiera del fruto, o la mujer llegó a participar o a comer del fruto, después que ya el diablo le había comido la mente a ella. Él le influenció su mente, él puso una verdad a media en la mente de aquella mujer, de Eva en este caso, y con eso despertó en ella algo que no pudo detenerse y terminó consumando el pecado del cual todos ahora, o por causa del cual todos sufrimos de una u otra manera consecuencias de ese pecado. Entonces, la vida cristiana, yo quiero que usted sepa, amado hermano, amado amigo, la vida cristiana es una guerra sin tregua por su mente. El diablo va a querer siempre influenciar o controlar de alguna manera su mente. Y es una guerra hasta el día que seamos levantados al cielo. Mientras usted está aquí en este mundo, usted o yo, todos seremos asaltados a través de los ojos y de los oídos. El enemigo usa estos medios para asaltarnos. Pregúntese, por ejemplo, entre paréntesis, ¿cómo se hacen los comerciales? ¿Cómo es que, cómo es que nos convencen a nosotros de comprar cosas que inclusive ni siquiera necesitamos? ¿Qué se hace con muchos productos o la mayoría de los productos, inclusive alimenticios? Las etiquetas o los labels, como le llaman, de los empaques, todos están orientados a apelar a los ojos, a provocar un interés, e inclusive despertar una necesidad, una curiosidad en nosotros de adquirirlo, porque la etiqueta solamente ya los presenta como algo maravilloso. Colores, inclusive también si se trata de alimentos, colores que despierten de cierta manera el apetito o la curiosidad en nosotros. Entonces, no es tanto una guerra externa contra diablos y demonios, aunque detrás de todo esto está obviamente el maligno, que es el padre de toda mentira y el que se la ingenia para manipular y tentar y tratar de destruir su vida. Pero no es tanto una guerra externa contra diablos y demonios, sino interna. Es una guerra contra ideas y pensamientos. Nuestros pensamientos determinan nuestro comportamiento e inclusive determinan nuestro futuro, porque así lo dice la Escritura. En Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, así como usted piensa en su corazón, así usted se va a comportar. Esa es su personalidad, ese es usted. Entonces, observe que nuestro pasaje, el que acabamos de leer en 2 de Corintios, no dice en ninguna parte que tomemos cautivos demonios, ni cosa que lo parezca. Dice, es decir, no está negando o no estoy negando que nosotros los cristianos debemos y podemos echar fuera demonios, atar el poder del diablo en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos esa autoridad delegada de parte del Señor y por medio de la unción del Espíritu Santo. Yo no estoy en contra de eso. Claro que lo debemos hacer y lo hacemos, pero nosotros echamos fuera demonios de personas poseídas por los demonios, de personas que están poseídas por los demonios. Pero por el contrario, si usted ya nació de nuevo, si usted nació de nuevo, usted es propiedad de Dios.
y en usted mora el Espíritu Santo. No solamente usted es propiedad de Dios, sino que también usted es templo del Espíritu Santo. Entonces, usted no puede ser poseído por un demonio, excepto que usted vive una doble vida y usted usted hipócritamente presenta una vida de servicio a Cristo cuando está delante de los demás, pero luego en su vida privada usted es tan carnal como antes de haberse convertido a Cristo. Obviamente usted puede ser, entonces, ni siquiera usted es cristiano, para empezar por ahí, ni se ha convertido de corazón tampoco. Pero si usted es nacido de nuevo, es porque hubo un arrepentimiento genuino en cuanto a sus pecados, a su vida pecaminosa, y una confesión de corazón en la cual usted confía exclusivamente en Jesucristo como Señor y Salvador personal. Si ese es el caso, usted es templo del Espíritu Santo, usted es propiedad de Dios y el diablo no puede poseerlo, pero sí puede influenciar su mente. Vamos a ver eso en un segundo. Quiero primero comprobar con las Escrituras lo que estoy diciendo, que si usted nació de nuevo, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. Estoy diciendo que si usted nació de nuevo, usted es templo del Espíritu Santo, usted es propiedad de Dios. Leamos ahí. Dice, 1 Corintios 6, verso 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Precio de qué? Precio de la sangre preciosa de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros somos de Dios y gloria a Dios que somos de Dios. De lo contrario, si usted no es de Dios, usted es propiedad del diablo, porque no hay cómo pararnos en la cerca, no hay términos medios. Aquí es o de Cristo o en contra de Cristo. Y si usted está en contra de Cristo, pues usted es del diablo. Y si usted es de Cristo, pues entonces, pues gloria a Dios por eso. De manera que, a pesar de que nosotros somos cristianos, a pesar de que hemos nacido de nuevo, puede que se comporten o se manifiesten, mejor dicho, comportamientos, pensamientos en nosotros que son el resultado de sistemas de pensamiento que hay en nosotros que tenemos que llevar cautivos en obediencia a Cristo. Y cuando usted y yo tomamos todo pensamiento que desde que arranca, antes que se consuma, antes que usted lo acaricie, y usted puede decir, bueno, pero ¿cómo podemos evitar malos pensamientos? Un momento, van a venir. El problema es que usted le dé cabida en su mente y que usted los acaricie y que usted inclusive los alimente. Martín Lutero decía que nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. Y ahí está la cosa. Entonces, todo pensamiento que no se alinea con la palabra de Dios, usted debe tomarlos cautivos y traerlos cautivos en obediencia a Cristo y destruirlos en el nombre de Jesucristo. Y solo así, entonces, nuestro comportamiento va a cambiar. Estos versos que acabamos de leer en 2 de Corintios 10, del verso 3 al 6, estos versos ponen a nuestro alcance la manera de vivir una vida victoriosa en contra de esos malos pensamientos, en contra de cualquier cosita que se levante contra el conocimiento de Cristo. Es decir, estos versos, hermanos, note que anticipan, nos dan una victoria anticipada. Inclusive antes de entrar en batalla ya nos está dando por adelantado esa grandísima esperanza, esa seguridad, esa garantía de que tendremos la victoria. Note, en primer lugar, este pasaje dice que nosotros no militamos según la carne. Si somos cristianos, no peleamos según la carne, sino como soldados de Cristo, dirigidos por el Espíritu Santo. Número 2, dice que nuestras armas tampoco son carnales, que son poderosas en Dios. De manera que si usted se va dando cuenta, no depende, es decir, Dios no está esperando que usted obtenga victoria por sus propias fuerzas, porque es imposible. Dios está facilitando todo lo que nosotros necesitamos para mantener una mente limpia, una mente gobernada por el Espíritu, una mente en la cual
el enemigo, el diablo, no tenga acceso y no nos esté manipulando, ni metiendo miedo, ni tampoco llevándonos a pensar cosas que ofenden o contristan al Espíritu Santo. Número 4, deducimos de estos versos que si el Espíritu Santo gobierna en nuestra mente, entonces también nuestros pensamientos serán pensamientos que se sujetan constantemente al conocimiento de Cristo y por ende honrarán el nombre de Cristo. Ahora bien, es importante aclarar que su vida no es cambiada cuando cambia su comportamiento. Y en esto fracasa el humanismo y todos sus medios. El sistema educativo fracasa en esto porque creen que al cambiar el comportamiento, es decir, a cambiar el individuo, a cambiar, ¿cómo se dice? A cambiar su vida, va a cambiar su comportamiento por medio de la instrucción, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema educativo, el sistema judicial, el sistema correccional, todas estas cosas fracasan en eso. Y yo quiero que usted sepa que su vida cambia al cambiar su manera de pensar. Solamente al ser renovado su entendimiento por la palabra de Dios es que usted va a cambiar. Usted puede ser la persona, diremos, del nivel educativo más alto. Usted puede tener, qué sé yo, 5 doctorados si usted quiere en cualquier filosofía, en ciencias, en letras, lo que usted quiera. Pero si usted no es transformado por el poder de la palabra, tampoco su comportamiento será cambiado. Vamos a leer Romanos, porque ya leímos Proverbios 23:7 y cuando venga a ver mi tiempo se acaba. Pero vamos a Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12 vamos a leer del verso 1 al 2 y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. La traducción literal es: no te dejes moldear por este siglo o por la cultura en la cual estamos viviendo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué cosa? Aquí viene. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está el principio de nuevo. ¿Cómo podemos nosotros comprobar que andamos en la buena y agradable voluntad de Dios si no conocemos la voluntad de Dios que está clara en la palabra de Dios? Necesitamos conocer la palabra de Dios. Entonces, nuestro comportamiento va a cambiar solo cuando nuestro pensamiento, cuando nuestra manera de pensar, cuando nuestra mente es renovada por la palabra de Dios. Vamos por favor a Efesios capítulo 4, versos 17 al 24 y leemos en carrera. Dice esto: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en ¿qué cosa? En la vanidad de su mente. Una mente vana es una mente que no ha sido sometida al Espíritu Santo de Dios y por ende no ha sido tampoco transformada, no ha sido limpiada, no ha sido cambiada por el poder de la palabra de Dios, que es la que limpia nuestra manera, nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra manera de pensar. Entonces, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, ya hablándonos a nosotros los cristianos, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. ¿Por dónde somos enseñados? Por la mente, que yo sepa no entra por ningún otro lado. Somos enseñados por el Espíritu Santo por medio de la palabra, es decir, por la palabra de Dios nos es enseñada por el Espíritu Santo, pero nos entra por la mente, por el oído. Tiene que venir por ahí. Enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos
engañoso, y renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Note una cosa, que aquí hay una orden imperativa, hay un mandato: despojaos del viejo hombre. Y en la otra dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Usted, y después vestíos del nuevo hombre. Usted y yo tenemos cosas que tenemos que hacer, usted y yo, que Dios no la va a hacer por nosotros. ¿Sabía usted eso? Hay cosas que Dios no va a hacer por usted y no va a hacer por mí, porque todo lo que usted y yo necesitamos para poder hacer esto nos ha sido dado en Cristo Jesús. Usted no puede decir: pero yo no puedo. Pues claro que sí puede. El Espíritu Santo está en usted y Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Al fin del día todo redunda que la gloria es exclusiva y únicamente de Dios. Pero usted tiene, hay mandamientos de los cuales usted y yo tenemos que actuar. Y actuamos, sí, por la gracia que ya se nos ha sido concedida. Actuamos por el poder y la autoridad que se nos es dada por el Espíritu. Pero usted tiene la última decisión. Usted tiene que tomar esa decisión. Y usted tiene que entonces decir: bueno, pues si se trata de renovar mi entendimiento en la palabra de Dios, para yo tener una mente en la cual el enemigo no me pueda agarrar por ninguna parte, pues eso es su responsabilidad. Y yo le animo en esta mañana a que usted ¿cómo se llama? A que usted se apropie y aproveche también la gracia de Dios, los medios de la gracia, para equiparle a usted y hacerlo un cristiano o una cristiana de una vida victoriosa, una vida gloriosa para Cristo. Entonces, cuando sus pensamientos son gobernados por el Espíritu Santo, Satanás no podrá, nunca, no podrá contaminar su mente y estorbar su progreso o su crecimiento espiritual. Pero él no se dará por vencido. Yo quiero que usted sepa que el enemigo jamás se ha dado por vencido. Recuerde que al propio Señor Jesucristo lo tentó varias veces. La Biblia registra 3 veces, pero sabemos que constantemente estaba tratando, porque inclusive a Pedro lo reprendió como si hubiese sido el propio Satanás. Es decir, él nunca se ha dado por vencido. Es persistente en ese es su trabajo al fin y al cabo. Entonces, él siempre vendrá a ver cómo puede estorbarle su crecimiento espiritual. Piense usted cuántas veces ha estado usted en el servicio de la iglesia, donde estamos todos cantando, adorando a Dios, alabanza, adoración a Dios, manos levantadas al cielo. Y en medio de esa alabanza, usted comienza a revisar una lista de cosas que quizás tiene que hacer en su casa. Nada inmoral, nada malo, pero el propósito del enemigo, de alguna manera, él lo busca, cómo desviarlo usted de la atención en ese momento tan solemne, en ese momento maravilloso de esa entrega personal, íntima de adoración y alabanza con Dios. Estamos revisando una lista de cosas que dejamos sin hacer en casa y pensando a ver cómo y cuándo las vamos a hacer, cuando el momento demanda que Dios tenga la preeminencia total de nuestra atención y de nuestra adoración. Pero sucede. Entonces, pero si el enemigo viene a nosotros con distracciones o con cualquier tipo de pensamiento o a provocar cualquier tipo de distracción en nosotros, si cuando él viene a nosotros nos encuentra que usted se ha ceñido el cinturón de la verdad, porque allá en Efesios capítulo 6, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos aclara que nuestra guerra, nuestra lucha, no es contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad, contra principados y huestes de maldad y todo tipo de... Es un ejército maligno organizado y con propósitos definidos para destruirlo a usted y destruirme a mí. Entonces, si el enemigo viene y nos encuentra que nos hemos ceñido con el cinturón de la verdad, que nos hemos puesto la coraza de justicia, que nos hemos calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, que hemos tomado el escudo de la fe, que llevamos protegida nuestra mente con el yelmo de la salvación, que es la palabra de Dios, en nuestra mente, en nuestro corazón.
que además de eso sabemos esgrimir la espada del Espíritu. Y es uno de los problemas grandes de la mayoría de los cristianos. No conocen palabra de Dios porque se conforman con lo que el predicador, el estudio de la semana, si es que van a un estudio bíblico. La mayoría domingueros, la mayoría es el domingo exclusivamente, y se conforman con lo que el predicador trae ese día y con leer algún libro de su líder espiritual favorito o admirado, pero no escudriñamos la palabra de Dios muchísimo más segura y verdadera y perecedera, que está para siempre, que persevera para siempre en la infalibilidad y en la que podemos confiar completamente. Esa no la escudriñamos. Si sabemos escribir la espada del Espíritu y encima de eso somos gente de oración, el diablo no lo puede agarrar a usted por ninguna parte. Tenga eso seguro. Cuando usted estaba en el mundo, esto es importante que lo sepamos, cuando usted y yo estábamos en el mundo, nosotros pertenecíamos a Satanás. Y por cuanto pertenecíamos a él, él tenía acceso directo a nuestra mente y plantó en nosotros pensamientos, unos sistemas de pensamiento que se constituyeron como fortalezas espirituales desde las cuales él trata todavía de influenciarnos. Usa ciertos mecanismos que pueden como reactivar ese tipo de pensamiento. En inglés le llaman a esos triggers. Yo, por la gracia de Dios, pues trabajo, soy enfermero por la gracia de Dios y trabajo con personas que tienen problemas de alcohol y problemas de drogadicción. Y los consejeros los consejeros, los psicólogos y los trabajadores sociales en sus charlas le aconsejan a esta gente que eviten los triggers, que eviten pasar por la esquina donde solían comprar droga, que eviten pues hacer ciertas actividades el viernes en la tarde si ese era el día que la mayoría de ellos ya planificaba ir a comprar la droga para el fin de semana. Es decir, son mecanismos, son pensamientos o sistemas de pensamientos que el enemigo logró implantar en nosotros, que en cualquier momento pueden ser reactivados si nosotros no estamos cómodos, si nosotros no estamos sometidos bajo el señorío del Espíritu Santo, si nuestra mente no está completamente sujeta al señorío y al control, es decir, a que el Espíritu sea el que gobierne en nosotros, nosotros sucumbimos a eso. No es que el diablo lo vaya a poder poseer, pero sí lo puede oprimir y lo puede manipular y le puede hacer la vida miserable y le atrasa, le interfiere con su crecimiento espiritual. Pero si usted está armado, si usted está bien ceñido con la armadura de Dios, si usted es gobernado por el Espíritu, el diablo no puede entonces manipularle. Pero esta cosa, es decir, y después que usted nació de nuevo, fue redimido y santificado por la sangre de Cristo y el Espíritu Santo vino a hacer morada en usted, entonces el diablo perdió ese derecho sobre usted. Perdió aquel derecho que tenía cuando usted y yo estábamos en el mundo, pero dejó esas formas de pensar, dejó esos sistemas de pensamiento que, como vuelvo a repetir, pueden ser activados por circunstancias específicas. Por los medios que el diablo tiene a su disposición en el mundo. Una musiquita, cualquier comercial en el televisor, una situación de disgusto, cualquier cosa que traiga desánimo, tristeza, etcétera, etcétera. Y esta es la razón imperativa por la que el cristiano tiene que romper con todo tipo de pensamiento o de sistema de pensamiento que se levanten contra el conocimiento de Cristo y que le dé lugar al enemigo o acceso al enemigo a su mente. Recuerde que la guerra por la mente es cruenta, es una guerra a muerte, porque es una guerra con el propósito de destruirlo a usted, de destruirlo y robarle la fe. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo logramos la victoria en la guerra por la mente? ¿Cómo somos victoriosos? Bueno, con las armas espirituales que gracias al Señor Jesucristo Dios pone a nuestro alcance. Y vamos a apurarnos un poco. En primer lugar, la fe en el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es un arma
que el diablo no puede con ella. Apocalipsis 12, 10, 11 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y aquí está la cosa. Y ellos le han vencido. ¿A quién? Al diablo, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esta última frase lo que quiere decir es que cuando usted está entregado por completo a Cristo, cuando usted se siente seguro, confiado en Él, que usted se ríe de la muerte en su cara, porque la muerte no tiene poder sobre usted, porque usted es exclusivamente de Cristo. Pero es muy importante estar seguro que caminamos y vivimos cada minuto como si fuera nuestro último minuto aquí en la tierra, que lo vivimos para Él, que anhelamos con todo nuestro corazón agradarle hasta con el más mínimo pensamiento. No le dé lugar a ningún pensamiento que usted sabe que constrista al espíritu, que ofende la santidad de Dios que mora en usted. No se lo permita por nada del mundo. Entonces, ¿cómo vencemos? ¿Cómo nos mantenemos en victoria? Una victoria mental. Porque por fuera podemos aparentar ser el hombre o la mujer más santa que existe, pero puede haber un poco de basura, de inmundicia en nuestros pensamientos. Podemos estar inclusive sentados en el servicio de la iglesia pensando musarañas y cosas raras, cuando por fuera cualquiera nos dice que es santo, que es consagrado, pero ¿qué hay por dentro? Por eso es importante lo que usted piensa. Es más importante inclusive que lo que hace, porque lo que usted hace depende de lo que usted piensa. Y nuestra vida es regida por nuestros pensamientos. Ahí comienza la cosa. Ahí se gana o se pierde la batalla espiritual. En segundo lugar, tenemos como arma espiritual dada a nosotros por Dios, dijimos primero, el poder de la sangre de Cristo. En segundo lugar, la autoridad en el nombre del Señor Jesucristo. En Filipenses 2, 9 y 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Usted tiene autoridad. Todo cristiano tiene autoridad en el nombre de Cristo para inclusive reprender al diablo, y tiene que obedecerlo, pero también para mantener su mente limpia. En tercer lugar, la unción del Espíritu Santo. En Hechos capítulo, hay muchos pasajes, pero no tenemos tiempo. En Hechos capítulo 1, verso 8, el Señor Jesucristo les dice, les da la clave de la victoria a sus discípulos y a todo cristiano. El poder de la unción del Espíritu Santo, por medio del cual servimos a Cristo. A Cristo no lo podemos servir ni por nuestra buena voluntad, ni le podemos servir por nuestra fuerza, porque es imposible. Nuestra fuerza no es capaz de medirse con la fuerza del enemigo. Solo en el poder del Espíritu Santo somos victoriosos. Y con el poder del Espíritu Santo no hay diablo que se resista, porque usted también tiene, por medio del poder del Espíritu Santo, esa fe en la autoridad todopoderosa del nombre de Cristo y en el poder eterno de la sangre preciosa de Cristo. Y número 4, la palabra de Dios. La palabra de Dios que está saturada de promesas, de las cuales nos anticipa una victoria segura antes inclusive de entrar a la guerra. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos allá en Lucas capítulo 10, versos 18 al 19, no podemos ir allá porque no nos alcanza el tiempo, pero ahí nos anticipa el Señor que nos da poder para hollar serpientes y escorpiones y todo poder del maligno, y ninguna cosa nos podrá hacer daño. Entonces tenemos esta garantía. Hay un problema, sí, hermano. ¿Por qué si todo esto está al alcance de nuestra mano? ¿Por qué si Dios ha puesto todo esto al alcance de nuestra mano? ¿Qué sucede que no lo logramos? ¿Por qué tanto cristiano está plagado de pensamientos que nos paralizan? ¿Por qué hay tantos cristianos paralizados por pensamientos de angustia, de miedo, de ansiedad, de odio, de envidia, de celos,
de falta de perdón, de complejo de inferioridad. Hay tantos cristianos que se sienten que no son amados, que son rechazados, que nadie los quiere en la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? Porque aunque conocemos las armas, aunque están a nuestro alcance, no las usamos. No las usamos. Y ese es el gran problema que tenemos. En su libro Hombres contra el Fuego, quiero compartir esto a gran carrera con ustedes. Perdone que cada rato menciono esto, pero veo que el reloj corre y el tiempo pasa. En su libro Hombres contra el Fuego, que registra estadísticas de la Segunda Guerra Mundial y específicamente el desembarco en Normandía, este hombre llamado S.L. Marshall, él escribe este libro y dice, voy a leer esta cita, abro la cita, dice, solamente 5 compañías de infantería emplearon tácticas efectivas en la playa Omaha. En estas compañías, 1 de cada 5 soldados dispararon sus armas durante el largo día. Solamente 1 de cada 5 soldados. Imagínense usted esto. Durante el largo día, desde la orilla del agua hasta la primera hilera de aldeas. Un total de no más de 450 hombres dispararon sin cesar. En otro frente de las estadísticas, se sacó a luz que lo mejor que se podía decir de las compañías más agresivas y animadas es que solo 1 de cada 4 hombres había hecho uso de sus armas. Esto demuestra que tener un arma no necesariamente garantiza la disposición a usarla. Si pensamos en esto, los expertos dicen que si todos los hombres en ese día hubiesen usado sus armas, no hubiese costado tantas vidas. No hubiesen perdido los aliados, los miles de hombres que perdieron bajo el fuego de los nazis. Si todo el mundo hubiese usado, si todos ellos hubiesen usado sus armas, el día no hubiese sido tan prolongado. Hubiesen tomado las posiciones en tierra mucho más rápido. Ahora, aplicándolo aquí a nosotros, a la vida espiritual. Nosotros sabemos, entonces, si usted no usa las armas espirituales que Dios ha puesto a nuestro alcance, entonces el diablo va a jugar con su mente, va a jugar con su vida, va a hacer de usted pues una agonía constante o una lucha constante con deseos inmorales y pecaminosos de la carne. Lo que sea que se levante contra el conocimiento de Cristo es desaprobado y punto. Y nosotros no le podemos dar lugar en nuestra mente. Por esa razón, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en 2 Corintios capítulo 2, verso 11, dice que nosotros no debemos permitir que el enemigo tome ventaja de nosotros con sus artimañas y sus estrategias para destruirnos. Nosotros tenemos que aprovechar la bendición que está de nuestra parte. Tenemos la Santísima Trinidad haciendo morada en nosotros, viviendo en nosotros, morando en nosotros. Y Dios, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, pone todas estas armas espirituales a nuestra disposición para que vivamos vidas victoriosas. Muchas veces hemos oído decir que somos lo que decimos que somos. Pero está demostrado en la palabra de Dios que nosotros no somos lo que decimos que somos, sino que somos lo que pensamos en privado, porque así lo demuestra el Proverbio 23:7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nosotros somos lo que pensamos. Es imposible que usted piense dar un paso hacia adelante en su mente y vaya a caminar hacia atrás. Es algo que hay una relación tremenda entre lo que pensamos y lo que hacemos. Es imposible estar, por ejemplo, qué sé yo, cortándose su pelo y pensando que está haciendo otra cosa. No podemos hacer 2 cosas a la misma vez con la misma mano. Entonces, esto tiene mucho sentido. Se ha dado mucha credibilidad al concepto de la confesión positiva y de la proclamación audible de las promesas de la palabra de Dios, de las promesas bíblicas. Pero nuestras palabras, aunque nosotros confesemos positivamente y proclamemos audiblemente las promesas de la palabra de las promesas de la palabra de Dios,
carecerán de poder si no las creemos en el corazón. Tenemos que creerla. Por eso lo que nosotros pensamos en nuestro corazón determina mucho o determina todo el efecto de lo que sucede en nuestras vidas. Por eso hay muchos cristianos frustrados. Yo creo firmemente en hablar la palabra de Dios. Yo creo en el poder de la palabra de Dios proclamada con autoridad, pero tenemos que creer en lo que estamos diciendo. Por ejemplo, hay un buen ejemplo. Marcos capítulo 11, verso 23. Escuche esto, lo que dice el Señor Jesucristo aquí. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ahora, note cómo la mayoría de los cristianos citan este verso. La mayoría de las personas que yo he escuchado lo dicen así. Dile a esa montaña, muévete y échate al mar y obedecerá. Note que obviamente descuidaron lo más importante. Lo más importante del verso es que no dudando en el corazón, no dudando en su corazón, es decir, creyendo en nuestro corazón lo que estamos diciendo. Ahí es donde nosotros debemos ser cuidadosos. ¿Cómo pensamos todo el tiempo? No solo unos minutos en el tiempo de oración, en el meditar la palabra o cuando estamos en el servicio de la iglesia, sino todo el tiempo, porque en cualquier descuido es donde usted pone o abre puertas y el enemigo hace estrago en su mente. De manera que es en nuestra mente donde comienza a cambiar las cosas. Consecuentemente, nuestras convicciones, nuestros comportamientos comenzarán a fluir de la abundancia del corazón, pero solo cuando nuestro entendimiento es renovado por el poder de la palabra de Dios. Cuando toda la inmundicia de la vieja criatura es limpiada por el poder de la sangre de Cristo y por el poder limpiador de la palabra de Dios. Y todo eso es sacado de nosotros y es, reemplazado por el conocimiento libertador y santificador de la palabra de Dios. Entonces, no somos lo que creemos que somos, sino que somos lo que pensamos, porque así lo dice, así como piensa el hombre en su corazón, tal es él. Haga notas mentales de esto. Usted debe reconocer que lo que usted piensa facilita terreno en su mente al Espíritu Santo o facilita terreno al diablo. Comprométase desde hoy mismo, comenzar a ser apercibido de lo que usted piensa. Sea cuidadoso de lo que usted piensa, de lo que usted lee, de lo que usted ve inclusive en la televisión. Sea cuidadoso de todas esas cosas. ¿No se da cuenta con la obsesión que hay hoy día la gente de las dietas, de lo que comen? ¿Por qué escudriñan todo lo que van es decir, todo producto que se compra, el label, la etiqueta, como usted le llama, de cualquier producto alimenticio? Usted ve a la gente escudriñando la información nutritiva y la cantidad, el contenido de sodio y de grasa que tenga ese producto. ¿Por qué no vamos a ser cuidadosos de lo que leemos? ¿Por qué no vamos a escudriñar o ser cuidadosos de lo que vemos? ¿Y por qué no ser cuidadosos y apercibidos de lo que estamos pensando? Porque a veces pensamos sin darnos cuenta inclusive de lo que estamos pensando. Pues seamos cuidadosos para que su mente sea exclusivamente, es decir, a la disposición del Espíritu Santo, para que Él pueda también redarguirle en el momento y usted esté listo para esos improntos del Espíritu Santo y sea usted obediente. Si viene un pensamiento que al instante el Espíritu nos redarguye, pues tome la autoridad en el nombre de Jesucristo y ate ese pensamiento y échelo fuera de su mente y vive una vida victoriosa para Dios. Comience hoy mismo sometiendo su pensamiento bajo la autoridad del Espíritu Santo de Dios, que va a alimentarle con la palabra de Dios. La solución está en reconocer quiénes somos, a quién pertenecemos, es decir, nuestra identidad en Cristo. El diablo toma ventaja de todo cristiano que no tiene una identidad clara, que no sabe quién es en Cristo. Pero usted está llamado a escudriñar las Escrituras, porque las Escrituras hablan de Él.
Y nosotros tenemos que saber a quién pertenecemos. Entonces, viva Efesios capítulo 5, verso 18. Llénese cada día más del Espíritu. Lo que quiere decir eso es, déjese gobernar en todo momento por el Espíritu Santo. Y Filipenses 4:8 es la receta por excelencia de una mente limpia, de una mente que se enfoca en las cosas que agradan a Dios. Filipenses 4:8, vamos a leerlo. Practique esto y usted verá una gran victoria. Por lo demás, y por lo demás es por todo lo que viene enseñando ya el apóstol, de lo que nos conviene. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Escuche esto, aprenda a pensar. Todo lo que es verdadero. Si no es verdadero, no le dé lugar en su mente. Todo lo honesto. Si no es honesto, si usted va a hablar algo de alguien, aunque usted tenga razón, escuche bien. Si usted va a hablar algo de alguien, aunque usted tenga razón, si usted habla algo negativo y la persona no está presente para defenderse, usted está calumniando a esa persona. Entonces, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto es, y punto. Dios no da otra alternativa. Esa es el antídoto contra todo pensamiento que lo que lo hace a usted presa de las artimañas del diablo. Entonces, medite la palabra de Dios, medite en la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios. Confiese la palabra de Dios, pero creyéndola en su corazón, no como un papagayo, porque simplemente le dicen que la diga y ya con eso va a ser bendecido. No, si no la cree, estás perdiendo el tiempo. Y si no la vives, la puedes confesar todo lo que usted quiera y de nada le vale, porque si usted no vive la palabra de Dios, de nada le vale confesar todas las promesas de la palabra de Dios. Ninguna se va a cumplir, excepto que usted la viva. Primero hay que vivirla y guardarla para que entonces ella se cumplan esas promesas para nosotros. Le dejo con esto. Viva para Cristo. Piense, medite en Él, en la grandeza de su persona, en el sacrificio perfecto que hizo con usted. Viva una vida agradecida, una vida apasionada para glorificar a Cristo. Y usted obtendrá la victoria más importante, que es en la mente. Su mente será limpia de preocupaciones, de angustia, de celos, de envidia, de lujuria, de laxivia, de toda cosa inmunda, de todo pensamiento, inclusive de dudas contra la fidelidad de Dios o cosas semejantes. Usted será guardado. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Y a usted que quizás no conoce todavía a Cristo, yo le invito que hoy confiese a Jesús como su único Señor y Salvador personal. Él va a limpiar su mente de todo tipo de pensamiento malo, de todo tipo de pensamiento de miedo, de angustia, de inseguridad, y también si usted es asaltado con pensamientos inmorales, de los cuales hasta usted mismo se avergüenza. De todo eso, Cristo lo va a limpiar, el Espíritu Santo lo va a capacitar, lo va a llenar de la palabra de Dios. Dígale hoy, Señor Jesucristo, yo te abro mi corazón y mi mente para que tú me limpies, para que tú entres en mi vida y me hagas tuyo. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa, inscribe mi nombre en el libro de la vida y sé Jesucristo para mí. En el nombre de Jesús, haga eso. Yo lo bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo guarden su vida. En el nombre de Jesucristo, hasta la próxima. Muchas bendiciones. Amén.